Perfecto, muy bien. Entonces, ya que estamos aquí, hice modificaciones, como les comento, como es un curso nuevo, se hacen modificaciones prácticamente en cada sesión. Hagan un git pull. ¿Cómo se hace? Voy a cerrar esto de aquí. New, terminal, cd, i241. Ah, caray, ¿qué pasó? Es que no estoy en la máquina virtual, déjenme me salgo de aquí. Déjenme abrir mi máquina virtual, estaba trabajando con el Jupyter de mi. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido. ¿Pueden, por favor, cerrarlo? Listo, muy bien. Déjenme abrir mi máquina virtual. Esto entonces localhost 8999, aquí está Pi241, new terminal, cd Pi241, git pull. Y entonces hubo varios cambios y ajustes con respecto al curso. ¿Ok? Bueno, pues vamos comenzando porque tenemos varios capítulos que ver hoy. Yo espero ver hoy 3 o 4 capítulos. Ayer vimos nada más 2. Entonces voy a tratar de apurar. Vamos a ver el capítulo 3 y 4, que es formatos de archivo. Cuando nosotros estamos hablando de servicios REST, como les comentaba ayer con SOAP, se trabajaba mucho con XML. Cuando nosotros estamos utilizando REST, pues prácticamente pueden utilizar cualquier formato de serialización y transmisión de datos. Pueden usar XML, pueden usar YAML, pueden utilizar CSVs, pueden utilizar cualquier cosa con la que ustedes puedan serializar. Sin embargo, si ustedes se han fijado en prácticamente todas las APIs, el formato que más se utiliza es JSON. Entonces, vamos a hablar un poco de JSON desde el punto de vista de Python. Ahora sí, Clinia, no te vayas, ya lo vimos, pero ahora sí vamos a continuar. Entonces, a ver, déjenme abrir el chat. No, no te vayas, Clinia, por favor. Ahora sí vamos a tener cosas nuevas. Entonces, JSON es un acrónimo de JavaScript Object Notation y era la manera como tradicionalmente se creaban objetos en JavaScript. No voy a hacer la demostración, hay cosas más interesantes que hacer así aquí. Y conforme fue avanzando la evolución del lenguaje de programación, se empezaron a definir mayores maneras de definir un objeto. Empezamos con las funciones constructoras, después con ECMAScript 6 tenemos ya class, y de todas formas, nosotros podemos definir un objeto dentro de JavaScript utilizando esta notación. Creo que sí voy a tener que enseñarles rápido. Es rapidísimo, espero no tardarme mucho. Entonces tenemos aquí una consola de JavaScript. Y entonces yo voy a tener una notación más o menos así. Donde tengo estas llaves, me permitir alguien, y dentro de las llaves yo voy a tener pares, clave, valor. Las claves son elementos que se conocen como hashables. Son elementos que son, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Son elementos que no pueden cambiar en su estructura.
En cambio, el valor puede ser cualquier cosa, cualquier objeto dentro de JavaScript. Por ejemplo, podemos tener una regla. ¿Qué fue lo que hice mal? Dice unexpected token. Este de aquí. ¿Qué fue lo que hice mal? Bueno, siempre cometo los errores. Denme un segundo. Porque son los con las comillas. Ya no me acuerdo de JavaScript. Ahí está, creo que ya. No. A ver. Bueno, lo estoy haciendo mal. De todas formas, tenemos pares clave-valor, en donde tengo una clave, dos puntos, y puedo tener distintos tipos de datos aquí. Puedo tener cadenas de caracteres, puedo tener booleanos y puedo tener números. JavaScript. Hola Gerardo. JavaScript maneja tipos muy básicos. JavaScript, al igual que Python, tiene tipado dinámico. Sin embargo, no es muy estricto su tipado. Significa que podemos hacer algunas variabilidades con los tipos de datos. Tiene tipos muy básicos. Tiene el tipo objeto, que es algo general. Bueno, no sé qué está pasando. Donde tengo este tipo de cosas. Creo que es typeof. Y esto es un objeto. Tengo números. Tanto los enteros como los que tienen decimales son número. Las cadenas de caracteres son string. Y también tenemos booleanos. Entonces tenemos este tipo. Ya existen otros tipos, tenemos mapas, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos arreglos, por ejemplo. Estos arreglos son indexables. Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar un índice aquí. El tercer elemento, el índice empieza desde cero. Entonces, esto me va a decir, bueno, para empezar, un arreglo y estoy seleccionando el tercer elemento. Y también puedo ejecutar un typeof. Estos elementos que ven ustedes de aquí, donde tenemos arreglos y tenemos objetos en donde tenemos el par clave valor, lo vuelvo a intentar por última vez y si no ya lo dejo en paz. Es que no se lo está asignando una variable, por eso no jala. ¿Es por eso porque lo que no se le asigna una variable? Sí, se lo asigna ya con eso. Vaya. Ay, que fue JavaScript. Ahí está. Nombre Juan. Casi no uso JavaScript, de hecho lo utilizo muy casualmente. Ahí está, Lo puse ahí en el chat. Es que es let o bar. Ok, vamos a colocarlo así, gracias. Y ahí lista, no está entre quotes y tiene el igual. Ok, vamos a colocarlo. Déjame lo copio para irme más rápido. Es que de veras guácala con JavaScript. Disculpen ustedes, pero no me gusta nada. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos una variable a la que le estoy asignando este objeto
y el tipo es objeto. Esta era la manera tradicional en la que JavaScript definía los objetos. Ahora tenemos, por ejemplo, class. No, ya no voy a jugar con más cosas. Tenemos class y también nosotros podemos definir una función que va a ser una función constructora. JavaScript ha ido evolucionando. Desgraciadamente, el primer error que se cometió con JavaScript fue ponerle JavaScript. Si le hubieran puesto cualquier otro nombre a este lenguaje de programación, quizá no tendría tantos problemas. Pero debido a que fue desarrollado por Sun Microsystems, casi al mismo tiempo en el que se desarrolló Java, y no sé por qué les dio de a todo llamarlo Java, se generó una confusión de inicio. JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos desde que nació. De hecho, JavaScript es un lenguaje orientado a eventos y es un lenguaje muy funcional. Entonces, Java y JavaScript tienen la misma, son lo mismo que León, la misma relación que León y Camaleón. Son lenguajes totalmente distintos, pero como dice Java, seguramente ahí se me fue el nombre, las personas que nos buscan para los empleos, o algún cazatalentos despistado, los ha de haber buscado como programador de Java, y era de Java, un reclutador, los está buscando como programador de Java y lo que está buscando es JavaScript. De tiro por viaje. Normalmente los que son nuevecitos y no saben programar y no han tenido ningún tipo de acercamiento con esto, de recursos humanos, confunden los términos. JavaScript originalmente no era un lenguaje orientado a objetos. La manera en cómo JavaScript definía los objetos no tenía absolutamente nada que ver con toda la teoría de programación orientada a objetos. Sin embargo, pues como se llamaba Java, pues todo el mundo pensaba que era orientado a objetos tan de lleno como sucedía con Java. Ese es el problema, para empezar, que tiene el lenguaje. Posteriormente, fueron arreglando el lenguaje. Ahorita ya tenemos las clases, los constructores y todo este tipo de cosas, pero ustedes pueden seguir definiendo un objeto de esta manera convencional. Otra de las diferencias entre Python y JavaScript es que Python hizo un compromiso para mejorar el lenguaje, pero eso implicaba tener que no exista compatibilidad con código viejo. Es por eso por lo que existe Python 3 y existía Python 2. Python 2 ya se volvió obsoleto. Pero durante 11 años tuvimos dos versiones del lenguaje. Python 2 para código viejo y Python 3 para código nuevo con un nuevo estilo de programación. En el caso de JavaScript, se ha escrito y sobrescrito y sobrescrito y sobrescrito. Entonces ustedes pueden ejecutar, y eso pues no sé si es bueno o malo, pueden utilizar código de los 90s y todavía funciona, pero se van a tener todas las malas prácticas y todos los errores del código de los 90s. Entonces hay que tener mucho cuidado con JavaScript. ¿Qué les recomiendo yo con este tipo de lenguajes? Una de dos. Apéguense a ECMAScript, el estándar más actualizado, no sé si es 7. Creo que cada año se actualiza, entonces tenemos la 12ª edición, que es el estándar, y desarrollen conforme al estándar o utilicen TypeScript. Es JavaScript, pero con tipado. De hecho, algo que vamos a ver la próxima semana es cómo Python resuelve el problema del tipado. Pues ni modo, Gerardo, es de Microsoft, pero funciona bastante bien, y sobre todo cuando tú programas con React y programas con ¿cómo se llama? Con Vue y todo esto, el tipado, y sobre todo cuando tú consumes APIs, el tipado es muy importante. Si van a utilizar JavaScript, mejor Java. Está muy feo, la verdad a mí tampoco me gusta, no me agrada, me enfada programar en JavaScript y con TypeScript, pero pues es lo que hay. A menos de que te vayas con WebAssembly. Ya no hay otra. Ah, por cierto, esto es también importante, ¿eh?
Qué bueno que me acordé. ¿Cómo se llama? Gracias ¿cómo se llama? A precisamente, ¿cómo se llama? WebAssembly. Ya existe una versión de Python que puede ser ejecutada directamente desde la máquina virtual de los navegadores. Ahorita me acuerdo el nombre, la tengo por ahí anotada. Eso es bien importante porque ahora nosotros podemos ejecutar código desde el navegador. Pyodite, efectivamente, Leonardo. He estado jugando con él, a ver si luego les enseño cómo alguna aplicación por aquí, pero es muy interesante porque además de que contiene la biblioteca básica y prácticamente la biblioteca estándar de Python, es compatible con muchos elementos de la máquina virtual de los navegadores y tiene muchas bibliotecas de NumPy. Sí, lo que hicieron fue compilar Python, pero en WebAssembly. No, no es como Flash. Estás utilizando WebAssembly para ejecutar binarios dentro de la máquina virtual de los navegadores. Esa misma máquina virtual con la que estás ejecutando JavaScript, a bajo nivel lo estás haciendo y estás ejecutando código binario con Python. La verdad está bien bonito. Ya platicaremos de este proyecto. Si se fijan, tienen NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy y Scikit-learn. De hecho, ¿se acuerdan que yo les dije que el próximo año iba a empezar después de lo de Spring con el front? Vamos a ver si les doy una pequeña lección de Pyodite. Está bien interesante. Bueno, vamos a continuar. JSON evolucionó. Sin embargo, esta manera de definir objetos y sobre todo teniendo tipos tan básicos en donde solamente tenemos cadenas de caracteres, números, booleanos y arreglos y otros objetos, resulta muy buena para serializar información. Y entonces JSON no solamente era la manera tradicional de definir objetos dentro de JavaScript, sino que además nosotros podemos serializar objetos de prácticamente cualquier lenguaje de programación, convertirlos en código ASCII, esto lo podemos utilizar como ASCII, es decir, bytes, y lo podemos transportar a través de Internet. Y resulta bastante eficiente este tipo de transporte. ¿Cuál es el problema que tiene JSON? El problema que tiene JSON es que sigue con tipado dinámico. Nosotros no podemos identificar qué tipo de dato es por defecto. Vamos a hablar de JSON esquema, pero más adelante. JSON tradicional, tal como lo estamos manejando, no maneja tipado. Y entonces yo puedo mandar una clave y prácticamente cualquier cosa. Y ahí es en donde viene el problema, y es justamente por lo que nació JSON esquema y por lo que existe OpenAPI, etcétera, etcétera, etcétera. JSON es una excelente solución, es muy sencilla, es muy fácil de usar. ¿Cuál es el problema? Que podemos hacer muchas cochinadas si no lo hacemos correctamente. ¿Cómo funciona JSON en Python? Afortunadamente para nosotros, el paquete ya existe dentro de la biblioteca estándar, entonces lo importo. Y consta de un convertidor. Este convertidor está ligado a 4 funciones primordialmente dumps y loads, cuando yo estoy trabajando con cadenas de caracteres, y dump y load, cuando yo load archivos. Siempre que nosotros, dentro de Python,
nos encontremos con dump, significa que un objeto de Python lo vamos a convertir en otra cosa. Cuando nos encontremos con load, significa que esa otra cosa, en este caso un documento con JSON, lo voy a convertir en un objeto de Python. Entonces, esa es la regla. Dump es para convertir un objeto de Python a otra cosa y load es para traer de otra cosa a un objeto de Python. La S es por string. ¿Qué es lo que más se parece a un objeto de JavaScript en la notación tradicional dentro de Python? Los objetos tipo dict. Un objeto tipo dict, y aquí sí funciona, es con llaves. Yo tengo una clave. Tengo un valor. Coma. Otra clave, en este caso la clave puede ser, por ejemplo, un número que está ligado a una lista. O, por ejemplo, puede ser un booleano. Y puede ser, no sé, a una colección. Las claves, en el caso de Python, pueden ser tipos, siempre se me va el nombre, ahorita me acuerdo. No son inamovibles, bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Ya a estas horas ya no me acuerdo de nada. Inmutables, gracias, Leonardo. Gracias, la edad ya me está pegando estas horas. Son tipos inmutables. Inmutable significa que yo no puedo cambiar su estructura interna. Entonces, ni las cadenas de caracteres, ni los números, incluyendo los complejos, ni los booleanos, que son un tipo especial de número, son mutables. De hecho, hay otro objeto que no es mutable, que son las tuplas. Entonces yo puedo definir objetos tipo dict en donde mi clave es una tupla. Y me la acepta. Y para acceder a un elemento de este objeto tipo dict, le voy a llamar obj. Yo utilizo las llaves y la clave. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto tipo dict y el JSON? Bueno, para empezar, JSON es un elemento que me permite serializar datos y por lo general utiliza binarios. Entonces, por ejemplo, yo podré colocarle aquí José con acento y no hay ningún problema. Ahí está, me lo trae. Cuando yo utilizo la notación de JSON, yo no puedo utilizar Unicode, solamente va a aceptar ASCII. Y ahí es en donde viene la diferencia. ¿Por qué es importante esta diferencia? Recuerden, lo que estamos nosotros, y lo dije el día de ayer, lo que nosotros estamos transfiriendo utilizando los paquetes de TCP/IP son bytes. Un byte es un valor que va de 0 a 255.
la tabla ASCII define caracteres que corresponden del 0 al 255. Son todos los caracteres que maneja ASCII. Entonces son bien poquitos. Lo que nosotros hacemos utilizando JSON es el Unicode, convertirlo a un carácter de escape y un símbolo de Unicode que corresponde, bueno, un valor de Unicode que corresponde al carácter. Vamos a ver. Vamos a utilizar dumps. ¿Cómo funciona dumps? Yo voy a colocar aquí un objeto de tipo list o de tipo dict y se va a convertir en una cadena de texto que contiene los datos de JSON serializado. Entonces, aquí lo tengo. Tengo estudiante. Estudiante, en donde tengo nombre completo, como la clave. Tengo un objeto tipo list que está relacionado a nombre completo. Tengo rol y tengo un objeto tipo string. El tipo de dato es estudiante, es dict. Cuando yo utilizo dumps, lo que voy a hacer es transformar esto en una cadena de texto que va a representar los valores del objeto estudiante. Y entonces, fíjense, de entrada, estos apóstrofes me están diciendo que esto es una cadena de caracteres. Y la cadena de caracteres contiene nombre completo, Juan, pero fíjense que tengo aquí. Esta diagonal invertida es un carácter de escape. De hecho, para que sea reconocido por Python como carácter de escape es una doble diagonal invertida. Y esto de aquí es la clave Unicode de la E con acento. Y aquí está la A con acento. Ahora vamos a hablar otra vez de REST. Esto que yo tengo aquí es una representación en JSON del estado del objeto estudiante. ¿Qué significa REST? Representación de estado. Tengo una cadena de caracteres que está representando el estado de un objeto. Eso significa REST. Efectivamente, Roger. Esto de aquí va a ser interpretado, obviamente le tengo que decir que la codificación es UTF-8, va a ser interpretado por el navegador y lo va a convertir en una cadena bueno, en el carácter con acento. Ahora lo que voy a hacer es a esta cadena de caracteres asignarle el nombre estudiante JSON. Otra vez, ¿qué tipo de dato es? Es una cadena de caracteres. Es una representación. En este caso es una serie de caracteres que representan pares clave-valor. Loads lo que va a hacer es tomar esta cadena de caracteres y crear un objeto al que le va a pasar el estado. Entonces yo tengo nuevo estudiante y tengo loads. Voy a tomar la cadena de caracteres, esta de aquí, y la voy a traducir. Voy a crear un objeto tipo dict y este objeto tipo dict le voy a asignar el estado que representa esta cadena de caracteres. Entonces lo que es nuevo estudiante
Es un objeto tipo dict. En Python absolutamente todo es un objeto. Todo. Los números, los booleanos, todo es un objeto. Hasta las clases son objetos. El objeto primordial de Python es object. Ok, estoy viendo ahí lo de los textos y de los caracteres especiales. Caracteres de escape. Vamos rapidísimo. Nosotros tenemos una función llamada print que va a evaluar el contenido de lo que yo coloqué dentro de los paréntesis como argumento. En este caso, yo tengo una cadena de caracteres. Y entonces, pues no interpreta mucho, simplemente despliega el contenido. Pero yo dentro de esta cadena de caracteres puedo colocar lo que se conoce como un carácter de escape. Y para hacerlo, utilizo la diagonal invertida. Y por ejemplo, si yo quisiera insertar un retorno de línea, le coloco N. Y cuando lo imprimo, hay un retorno de línea. Por ejemplo, tengo un carácter de escape que es tabulador. Entonces estoy insertando caracteres especiales. Si yo quisiera que Python reconociera la diagonal invertida, entonces es doble diagonal. La diagonal es un carácter de escape. En el caso de Python 3, yo tengo otro tipo de cadena de caracteres que se conocen como f-strings. Esto es importante porque lo vamos a seguir viendo. Esto lo vamos a utilizar sobre todo con FastAPI la próxima semana. Así que vale la pena que lo veamos. F-string en una F al principio, de format. Saludos. No, alumno le voy a colocar. Este es otro tipo de cadena de caracteres. Cuando yo le coloco f-string, significa que yo voy a evaluar la expresión que tengo dentro de las llaves. ¿Qué estoy haciendo? Yo ya definí alumno. Ah, es estudiante, perdón. No es alumno. Definí estudiante, que tiene la clave nombre completo. Le voy a colocar aquí las comillas, me estaban faltando. Es un objeto tipo list que tiene un elemento. Voy a tomar el primer elemento. Estas llaves, esta de aquí y esta de acá, son caracteres de escape. Y me están diciendo que esto es una expresión. ¿Qué hice mal? Dame un segundito. Perdón. Es que como coloqué las comillas, esto debe tener apóstrofes. Si no ocurre este error. Entonces, ¿qué estoy haciendo? De estudiante, tomo la clave nombre completo, que es un objeto tipo list, y del objeto tipo list tomo el primer elemento.
Si yo quisiera colocar llaves en uno de estos elementos, voy a copiarlo. Necesitaría el carácter de escape. Es que me comí algo, bueno, ahorita lo veo. Creo que no me lo permite. Bueno, en este caso, tengo dos tipos de caracteres de escapes, que son las llaves para indicar que esto es una expresión, y en los, ¿cómo se llama? Bueno, aquí lo voy a colocar aquí, para no meterme en broncas. Diagonal M. Entonces tengo dos caracteres de escape. Las llaves que me dicen que hay una expresión adentro, y este que es un carácter de escape que va a traerme el carácter de retorno de carro. Esos son los caracteres de escape. Y entonces es lo que me trae el resultado. Carácter de escape, la U indica que es Unicode, y todo esto es el valor del carácter. ¿Qué voy a hacer ahorita? Déjenme quitar esto, ya para no meterme con el tema de caracteres de escape. Ahora lo que voy a hacer es evaluar si estudiante contiene los mismos, tiene el mismo estado que nuevo estudiante. Es decir, que los elementos de los objetos son iguales. Efectivamente, si ustedes se fijan, estudiante tiene esta estructura, nombre completo, que contiene un objeto tipo list, que a su vez contiene role, que es un objeto tipo string, y los contenidos son idénticos. Tanto estudiante como nuevo estudiante contienen exactamente lo mismo. Sin embargo, y aquí es en donde viene el tema de los estados, aun cuando tienen un estado idéntico, no son lo mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? El objeto estudiante está en una posición de memoria. El objeto nuevo estudiante está en otra posición de memoria. Son objetos distintos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy extrayendo el estado de un objeto, lo serializo, y luego creo un nuevo objeto y le asigno el estado que está serializado. Eso es REST. Eso significa REST. ¿Ya entienden por qué se llama así? Tomo un objeto, extraigo su estado, serializo, lo transfiero a donde quiera que sea, y del otro lado extraigo los valores, creo un nuevo objeto y le asigno ese estado. Sí, absolutamente todo se hereda de Object. Ah, muchas gracias, Jano. Gracias, gracias, Alex, por pasar eso. Un estado es un valor. Sí, de hecho es una colección de valores, Magdaleno. Cuando tú tienes un objeto, cualquier tipo de objeto, el objeto tiene dos elementos. Tiene atributos y tiene métodos. En el caso de Java, se llaman propiedades y métodos. En Python les decimos nosotros atributos.
Los atributos o las propiedades son los valores. En el caso de Python, pues como todo es un objeto, entonces son objetos que contienen otros objetos, pero no nos metamos en eso. Vamos a quedarnos con valores. Cuando tú tienes un objeto, vas a tener valores y ese conjunto de valores del objeto se conoce como el estado del objeto. Tú puedes cambiar un atributo y entonces cambia el estado del objeto con el tiempo. Los métodos son piezas de código que tú vas a ejecutar y esas generalmente no cambian. Pero para motivos prácticos tú puedes tener objetos con un solo atributo, es decir, un solo valor. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Muy bien. Esto lo podemos hacer nosotros con archivos. Entonces lo que voy a hacer es abrir un archivo llamado alumnos.json. Ay, que no lo traigo aquí. Ah, pues voy a utilizar este, perdón. Lo voy a crear. Aquí está. Lo voy a abrir como modo de escritura, es decir, voy a crear el archivo. Y va a ser un archivo de texto. Se va a llamar alumno.json. ¿Qué voy a hacer? Voy a extraer el estado de estudiante y este texto lo voy a guardar en un archivo. Ahora sí, aquí tengo alumno.json que fue creado hace unos segundos. Déjenme cerrar eso para que no me confunda. ¿Qué es lo que contiene? Contiene esta cadena de caracteres. Este comando si están utilizando ustedes Windows. Ahora lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a abrir el archivo alumno.json en modo lectura. Aquí está la R. Y lo que voy a hacer es a otro estudiante asignarle el estado que está representado en el archivo. Y nuevamente vemos que comparten el mismo estado, pero que son objetos distintos. En el caso de JSON, de los métodos, de las funciones de JSON, yo no puedo utilizar bytes, tienen que ser obligatoriamente cadenas de caracteres. Si yo meto un byte, me marca un error. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre deben de ser cadenas de caracteres, no bytes. ¿Qué otro formato vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar YAML. Ahorita arreglo esto. YAML es acrónimo de Yet Another Markup Language. YAML se está volviendo, y desgraciadamente porque tampoco me gusta YAML, se está volviendo la lengua franca para las configuraciones. Si ustedes trabajan con Kubernetes, se van a topar con un YAML. Si ustedes trabajan con Terraform, se van a topar con un YAML. Si ustedes están haciendo configuraciones de nube, se van a encontrar con un YAML. Los archivos YAML se están volviendo el estándar para hacer descripciones de algo. YAML es un lenguaje que es un, se llama, se dice es un superset, es un derivado de JSON. Está más simplificado. No necesitan utilizar las llavecitas. Y ustedes pueden manejar las listas y los arreglos de maneras distintas. Con Terraform, efectivamente. Entonces, YAML les va a funcionar prácticamente para cualquier cosa que tenga que ver con la descripción de algo. YAML, a diferencia de JSON, que lo que hace es serializar datos, YAML se utiliza para describir. Y esa es la principal diferenciación. Cuando se encuentren un JSON, seguramente es porque tienen algún tipo de información serializada.
Si se encuentra en un YAML, es porque seguramente está describiendo algo. ¿Y cómo funciona el YAML? Bueno, los archivos Compose de Docker Compose, las playbooks de Ansible, las definiciones de Kubernetes, los pipelines de Jenkins sustituyendo a Groovy. Y aquí ustedes pueden ver la sintaxis que tiene, que es muy simple. Para definir un archivo YAML, empezamos con los tres guiones medios. Con esto, identificamos que se trata de YAML. Y empezamos, por ejemplo, haciendo una lista. La lista se indica guión medio, espacio y el elemento. Y tenemos un diccionario, que es como un objeto, en donde yo tengo la clave, dos puntos, indento, y todo lo que está indentado está ligado a esta clave. Información serializable, serializada significa eso. Yo quito el estado, yo quito del estado. A ver, déjame. Tenemos Python 11. Y se llama persistencia de objetos el capítulo. Serializar significa extraer el estado de un objeto y conservarlo. En el caso de Python existe un módulo llamado Pickle que extrae el estado de un objeto y es capaz de reconstruirlo si tengo la clase de origen. En el caso de JSON, tú vas a sacar el estado de objetos simples, objetos dict, objetos list o lo que tú quieras. Con Pickle, tú extraes el estado de un objeto complejo, hecho con una clase compleja de Python, y ese estado se lo vas a asignar a un nuevo objeto. Serializar es extraer el estado y convertirlo en una representación de este. ¿Quedó claro? Sí, YAML es también muy bueno para documentación. De hecho, YAML lo vamos a estar utilizando con OpenAPI. Muy buen comentario, Llano. Efectivamente, YAML se utiliza para describir. Y tú puedes describir algo que vas a implementar o vas a documentar. Cuando nosotros hablemos de OpenAPI, nos vamos a dar cuenta de que hay dos maneras de utilizarlo. Lo vamos a utilizar para describir una API que vamos a desarrollar o para documentar una API que nosotros ya desarrollamos. No nos adelantemos, pero por ahí va. Entonces, eso es la serialización. Tenemos un valor y en este caso tenemos los que están dentro de esta indentación, pertenecen a esta clave. Y entonces podemos tener nosotros elementos complejos. Tengo una lista con dos elementos, Martin y Tabata, y Martin es un objeto, o un mapa también le llaman, o un diccionario como se ve aquí, que contiene name, job, y skills que a su vez contiene otra lista. La manera en la que yo delimito estos elementos es a través de la indentación. Esto se lo copiaron a Python. Entonces, tan solo con ver la indentación yo puedo ver que Martin y Tabata están en el mismo nivel, name, job y skills están en el mismo nivel, y Python, Perl y Pascal están en el mismo nivel y pertenecen a skills. Name, job y skills pertenecen a Martin. Tan solo por ver la indentación. Y entonces tienen algo así. Cuando lo vemos como dicto, como JSON. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos mapas y listas. En el caso de YAML, ya no utilizamos llaves. YAML
no acepta tabuladores. La indentación se hace con espacios. Y entonces tenemos mapas en donde yo tengo una clave, 2 puntos y un valor. Y puede ser un valor como un entero, como un número, como un booleano, como una cadena de caracteres, o un mapa o una lista. Ah, esto es importante. Absolutamente todo dentro de YAML es una cadena de caracteres. El único tipo de dato que hay es cadena de caracteres. Está todavía más simplificado. Con JSON teníamos números, booleanos y caracteres. Aquí no. Es o una cadena de caracteres, o un mapa, o una lista. Estos son los 3 únicos tipos de datos que maneja YAML. Y entonces, por ejemplo, esta es una definición básica de 2 elementos. Tengo un mapa que es nombre y que tiene el valor Juan, y otro que tiene ruta y varlib docker. Las comillas o los apóstrofes son opcionales. Absolutamente todo es una cadena de caracteres. Y entonces nosotros podemos tener mapas anidados. Este es el identificador y todos estos elementos pertenecen a esta clave, pero no son una lista. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y un mapa? La lista tiene índices. Si fuera una lista, este sería 0, 1, 2, 3 y sucesivamente hasta n. En este caso no. Si yo quiero acceder a un elemento, lo tengo que invocar por medio de su clave. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Persona, que es la clave principal, que contiene el ID, nombre, primer apellido, segundo apellido y carrera. Es un objeto que contiene varios objetos. Tenemos las listas. Las listas utilizan un guión medio, espacio y el elemento. Y estas sí pueden ser indexadas como 0, 1, 2 y así sucesivamente. Vamos a un ejemplo más complejo. Vamos a hablarlo como si, vamos a mencionarlo como si fuera un objeto. Tengo el objeto cursos, que tiene una lista de cursos, efectivamente. Tiene PAE 101, tiene AC acreditado. PAE 111 acreditado. PAE 121 no acreditado. PAE 131 es algo que yo estoy ejecutando ahorita. Y entonces en lugar de acreditado no acreditado, dice programado. Clave del evento es esta. Fecha de inicio es esta fecha. Requisitos, y esta es una lista. Estoy describiendo una serie de cursos que ya ocurrieron y tienen una calificación y un curso que se está ejecutando en este momento. Y entonces puedo crear estas estructuras, que también podría crear con JSON. Sin embargo, esta está todavía más simplificada. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, no voy a utilizar sudo, nada más así pip. Yo tengo el paquete PyYAML. Es el que me va a permitir procesar YAML. Lo importo. Y fíjense, aquí tengo un objeto tipo dict. Esto es un objeto de Python. Cuando hay una coma, yo puedo colocarle enter y dejar cuantos espacios yo quiera y al final Python no lo va a detectar. Esto me sirve para poder identificar la estructura, pero yo podría hacer esto en una sola línea y no habría ningún problema. Esta manera
de utilizar la indentación es más que nada para el usuario, no para el intérprete. Entonces tenemos personas, que es un objeto tipo list, que contiene dos elementos. Este de aquí, que tiene ID 1001, y este de aquí que tiene ID 1002. Nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, los cursos. Y otra vez, para 301, con un dato que dice PN, me imagino que es en curso, con las características de este curso que está en curso. De aquí, este usuario y con ID 1002, pues ya tiene cursos cruzados nada más. Esto otra vez es un objeto de Python. Si yo lo ejecuto, del listado voy a tomar personas, de personas el primer elemento, y de ahí cursos. Ahora lo que voy a hacer es con YAML traer listado. Recuerden, dump es tomar un objeto de Python y convertirlo en otra cosa. Voy a tomar listado y le voy a decir que estoy utilizando la codificación UTF-8. ¿Qué es lo que me está regresando? Un objeto tipo bytes. Esto está listo para ser transferido. Es un objeto que es una cadena de caracteres en bytes que contiene toda esta estructura. Si se fijan, también tiene caracteres de escape de retorno de línea. Y yo le doy un print. Pero es bytes, le voy a tener que hacer. No me lo sé de memoria. Ahí está, es encoding. ¿Qué estoy haciendo? Estoy imprimiendo una cadena de caracteres a partir de estos bytes. Y esto es lo que contiene. Esto que ven ustedes aquí es una cadena de caracteres, no es un objeto, es otra representación que describe algo. Lo que vamos a hacer es enviarlo a un archivo que se llama archivo.yaml. Archivo.yaml, y aquí está. Lo único que tengo que hacer para que sea totalmente correcto es colocarle esto de aquí. Entonces Python maneja de manera muy sencilla YAML. A ver, Jay, se me había olvidado pasar la carpeta en la terminal. Ok. ¿Hasta aquí todo claro? Durante todo este curso vamos a estar trabajando con JSON y con YAML. Vamos a trabajar ya al final también con GraphQL, pero cuando hablemos de tipados y también vamos a hablar de JSON esquema y otras cosas, pero primordialmente vamos a estar trabajando con JSON y con YAML. Déjenme limpiar.
Ahorita se van a poner nerviosas las copilotas, es hora de cenar, entonces van a hacer un poquito de ruido. Y bueno, vamos entrando a tema. Vamos a utilizar nuestros paquetes. Yo calculo que vamos a ver yo espero llegar al 7º capítulo. Vamos a ver si podemos. El paquete request es un paquete bastante útil que tiene Python. De hecho, es maravilloso. Cuando nosotros queremos hacer pruebas de interfaces y sobre todo pruebas de HTTP, en particular de HTTP, request es maravilloso. No necesita, Sergio, cuando usamos REST y cuando GraphQL. Es decir, cuando se recomienda uno y cuando otro. GraphQL, recuerden, REST puede enviar cualquier tipo de recurso o información. Voy a adelantarme un poquito. GraphQL es un lenguaje para APIs. Es un formato que me permite a mí identificar el tipado de datos, pero que normalmente se está enviando como bytes. Es otro formato. Es un formato que está definiendo un esquema. No, de hecho tampoco. Suena como SQL, pero no es SQL. SQL utiliza un álgebra muy particular. De hecho, más que teoría de conjuntos, lo que hace SQL es manejar álgebra. Lo que hace GraphQL es utilizar, sí, queries, utilizar consultas, pero para definir relaciones con grafos. Sí, efectivamente, genera algo muy parecido a JSON Schema. En este momento, Sergio, ya con esto de JSON Schema y con OpenAPI, GraphQL ya es un tema de decisión, nada más. GraphQL fue creado por Facebook. Y al final de cuentas, lo que tú estás enviando es transmitir datos. Entonces, GraphQL es una solución previa a OpenAPI y previa a JSON Schema, que lo que pretende es generar esquemas y al mismo tiempo hacer algún tipo de búsqueda especializada. Yo creo que esto lo voy a colocar en un curso aparte. Facebook maneja las relaciones entre personas como grafos. ¿Saben qué? Ese va a ser un muy buen tema para un curso de Python. Para un curso de Python avanzado. ¿Por qué? La API de Facebook utiliza el grafo de Facebook. Perdón, aquí. Y entonces todo tiene una relación como si fuera un grafo. Tienes amigos que a su vez se relacionan con otras personas, que a su vez están en grupos, y así voy empezando a definir relaciones. Lo que hace Facebook es estas relaciones interpretarlas como una serie de grafos. Como yo les comenté, GraphQL fue desarrollado por Facebook precisamente para aprovechar este tipo de estructuras. Existen varios tipos de bases de datos. Tenemos nosotros las bases de datos relacionales que utilizan SQL, pero por ejemplo, tenemos Neo4j, en donde yo tengo una base de datos, en donde en lugar de guardar las relaciones como tablas, las guarda como grafos. Sí, efectivamente, Jano. ¿Por qué hay una buena relación entre GraphQL y Gatsby? Porque React
fue creado nada más ni nada menos que por Facebook. No es coincidencia. Al final de cuentas, lo que está ocurriendo es que estas grandes empresas nos están pasando su código para que lo podamos aprovechar, pero pues obviamente trae el sabor de Facebook. Entonces, si ustedes pueden interpretar grafos, pueden manejar datos como grafos, que eso es bastante interesante, lo pueden utilizar. Es otra manera de ver los datos. Híjole, eso es un tema de la serie 300. Déjenme ver si lo desarrollo. Porque sí, hay un capítulo específicamente para grafos y para ver cómo son estas relaciones. Déjenme ver si desarrollo más este tema. Y bueno, vamos a ver una pequeña probadita esta semana, pero va a ser nada más un capítulo. Yo creo que para entender todo el concepto de bases de datos orientadas a grafos, manejo de grafos y sobre todo estas estructuras algebraicas que son distintas a las estructuras algebraicas de SQL, sí necesitamos platicar. Al final de cuentas es álgebra, pero se maneja de forma distinta. Entonces, bueno, vamos a volver aquí al tema de request. Está muy interesante esa pregunta. Request es un paquete que está dentro de la biblioteca de pip. Lo instalo. Y si ustedes se fijan, dentro de la instalación, hace uso de una biblioteca llamado urlib. Está de aquí. urlib es la implementación de Python de Curl. Una biblioteca para transferir datos de URLs. ¿Alguien ha utilizado Curl? Entonces, esta biblioteca, la que nos permite utilizar esto como un comando, es la que está utilizando request para, al estilo de Python, generar estructuras y objetos que van a consumir a partir de la red. ¿Cómo que en PHP, Roger? Qué feo es eso. Lo importo. Y request va a manejar primordialmente una serie de funciones. Estas funciones corresponden a los métodos de HTTP. Entonces tengo get, head, post, put, patch, delete, connect, etcétera, etcétera. Cada una de estas funciones me va a regresar un objeto. Este objeto se llama response o respuesta en inglés. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta función, cada una de estas funciones va a ser una conexión con un servidor. Se va a conectar con un servidor, va a enviar una petición, el servidor va a procesar la petición, va a regresar una respuesta y esta respuesta va a ser diseccionada por request y va a formar un objeto cuyos atributos son parte de esta respuesta. ¿Qué puedo enviar yo en una petición? Yo puedo enviar parámetros, es decir, el query que colocábamos nosotros al final, después del signo de interrogación, el Q igual Pythonista. Podemos enviar encabezados propios. Podemos enviar una carga de datos en caso de que estemos utilizando post o put o patch. Podemos enviar estos datos indicando que se trata de JSON. E inclusive, puedo mandar usuario y contraseña. Gerardo, no es un separador. Si ustedes, por ejemplo, en una ruta colocan el signo de interrogación, significa que todo lo que sigue
es una consulta, un query, en donde tú vas a estar enviando dentro de la URL argumentos y parámetros. Y estos argumentos y parámetros tú los vas a poder procesar. Por ejemplo, aprovechando Facebook. Espero no tener muchas barbaridades. Aquí está. Tengo esto del Service Cell de Apres. Yo le voy a picar. Fíjense qué es lo que sucede aquí. Tengo Apres, la tienda de América Latina. Esta es la ruta. Pero esto de aquí es el identificador de Facebook, de que yo le piqué a través de un anuncio de Facebook. Este parámetro me lleva a un sitio en donde tengo esta información. Si yo le quito todo esto, me va a llevar exactamente al mismo sitio. Pero con todos esos parámetros, yo sé que yo le piqué a través de la campaña de Facebook. Y si yo este mismo anuncio lo pico desde Twitter, voy a tener un query con parámetros que me indican que el origen de esta petición fue de Twitter o de Google Ads. Y entonces yo puedo, a través de estos parámetros, conocer la fuente de dónde vino el clic. ¿Ya van entendiendo para qué sirven estos queries? Al final de cuentas, esa información adicional son una especie de metadatos que pueden ustedes utilizar. Al final de cuentas es la misma ruta, pero estoy dando información adicional. Y esa información adicional me permiten conocer el origen de dónde vino esta petición. Así yo tengo control de qué campaña es la que está volviéndose más productiva para mí. Ahorita hablamos de los posts, Roger. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo guardo todo, a través de esto de favoritos, me voy a tener todo el query, y cada vez que le pique ese favorito, le estoy diciendo que llegue a través de una campaña de Facebook. El problema que tiene este tema de los parámetros es que son visibles. De que son visibles tanto para nosotros a través de los favoritos, como a través de esta varita de aquí, como que son visibles también dentro de las bitácoras de los servidores. Este método de enviar información no es seguro. Cualquiera puede verlo. Si yo tengo un sniffer, como les comentaba, en una ruta, en un router, yo voy a poder ver la información que se está enviando en la URL. El método POST empaqueta los datos y esos no son visibles si estás utilizando SSL. Están empaquetados. GET solamente puede mandar información a través de los parámetros. POST tiene una carga de datos que va a estar empaquetada y cuando utilizamos SSL va a estar cifrada. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a utilizar request get, el método get, para el sitio de Pythonista con los cursos. Tan pronto como yo le dé Shift Enter aquí, request va a enviar una petición al servidor de Pythonista. El servidor, debido a que existe esta ruta, va a regresar el contenido, encabezados e información sobre la respuesta. Una vez que llegan de este lado, lo que va a hacer es request analizar la respuesta y crear un objeto cuyo estado corresponde a la información de la respuesta. Vamos a ver. Este objeto le puse el nombre del sitio. Y es un objeto de tipo, digo, ¿qué originalidad? El tipo es response, respuesta. ¿Qué contiene el método response? Tiene
una serie de atributos. Tiene el atributo headers o encabezados, que contiene la fecha en la que se envió la respuesta, el tipo de servidor, la última modificación, la codificación del contenido, el tamaño en bytes del contenido, el tipo de contenido. Aquí ustedes pueden ver los tipos de contenidos que hay. El código de estado, la posible razón del código de estado. Esto es headers. Hasta aquí content type. Luego tengo status code, que es un número, es un entero. Reason, que es una cadena de caracteres. URL, que es una cadena de caracteres. Y content, que es algo muy especial. Content es el contenido crudo que me llegó. Los bytes que se empaquetaron en la respuesta son content. Encoding me dice el tipo de codificación que yo utilicé. Y text va a convertir content en texto. Y además el objeto response tiene estos métodos. Close, que cierra la conexión. JSON, que me permite convertir en JSON el contenido que se envió. Y content type. Pero siempre y cuando content type sea application JSON. Es decir, yo estoy seguro de que me mandaron un JSON. Entonces, sitio headers. Me dice content type. ¿Qué me regresó? HTML. Está codificado en UTF-8. Esto son las opciones de conexión del servidor. Cuánto debe tardar, si se tiene que revalidar, si hay algún caché, cuándo va a expirar la conexión, muchas cosas. Todo esto son los encabezados. A mí a lo mejor me interesa saber únicamente qué tipo de content type es. Es HTML con esta codificación. Como sí me dio una respuesta correcta, el código de estado es 200. Es de esperarse. Ok, bueno, vamos a continuar, pero no estaba leyendo los comentarios. ¿Cuál es la razón del código 200? Pues ok, no hay más, pero no hay contestación. ¿Cuál es el contenido? El contenido está en bytes. Ahí está la D. Yo lo voy a pasar a texto. Bueno, aquí está la URL. Aquí fue a donde me conecté. La codificación del sitio es UTF-8. Este es el texto. Ahora sí, si se fijan, no hay la B al principio. Este es texto en Unicode. Jupyter tiene un módulo, bueno, un paquete que se llama IPython. Y IPython tiene el módulo display, que a su vez tiene a la clase HTML. Esta clase instanciada va a desplegar dentro de la notebook el contenido HTML que se ingresa como argumento. Este es el HTML del sitio. Como la imagen está utilizando una ruta local, no una ruta absoluta, pues no me la trae. Pero lo que hice fue interpretar el texto de HTML y lo estoy desplegando aquí. Es de muy buena educación cerrar la conexión. Si yo quiero evitarme el paso de cerrar la conexión, puedo utilizar la declaración with. Y entonces se va a ejecutar lo indentado y una vez que se termine de ejecutar lo indentado, automáticamente se va a cerrar la conexión. Y entonces aquí estoy utilizando un get. El objeto response va a tener el nombre sitio. Voy a tener el estado, los encabezados y la URL del sitio. Estado 200, los encabezados y la URL.
Sí, todo lo que están comentando ustedes en el chat es cierto. Vamos a hacer un ejemplo rápido. No, tenemos un poquito de tiempo. Existe un sitio que se llama HTTP bin. De hecho, por cierto, está hecho también con Python. Y fue diseñado precisamente para que nosotros probemos nuestros poderes de utilizar peticiones o call y todo este tipo de cosas. Puedo probar los métodos. Puedo probar la autenticación. Puedo revisar códigos de estado. Puedo inspeccionar algunos elementos de la petición que yo estoy haciendo. Aquí puedo inspeccionar la respuesta. Puedo utilizar varios formatos de respuesta. Puede ser JSON, robots.txt, XML, gzip que está comprimido, algo que está codificado en UTF-8, reglas de negación para los robots. Cuando hablemos de web scraping, vamos a hablar de los robots. Y sí no tengo ni idea qué es brote. Datos dinámicos. Si estoy transmitiendo datos. Las cookies. Imágenes. Voy a hacer redireccionamientos. Y algunas otras cosas. Entonces yo puedo practicar desde aquí con estas URLs. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una petición GET sobre http:/bin.org, diagonal image, diagonal png. Este porquito. ¿Cuál es el contenido? Me trajo un binario. Es este binario. Yo no entiendo absolutamente nada, solamente veo bytes. No entiendo nada de lo que me trajo. Ah, pero en encabezados yo tengo content type. Y me dice que estos binarios, esto que yo no entiendo, es una imagen PNG. Y otra vez, el paquete de Python display tiene la clase image que me permite desplegar este binario directamente dentro de la notebook. Y cierro la sesión. Ya vimos un ejemplo con get. Vamos a ver un ejemplo con post. Se va a llamar respuesta. Y aquí es en donde yo empiezo a mandar datos. Voy a conectarme a http://bin.org diagonal post. Fíjense qué pasa. Los navegadores solamente utilizan get. Si yo trato de entrar con get a este sitio, me dice, tu método no está soportado. Yo solamente soporto post. Déjenme cerrar. Entonces lo que yo voy a hacer es conectarme aquí utilizando el método post y le voy a decir que esta carga de datos está en JSON. A su vez, la respuesta está en JSON. Esta es la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo el servidor del otro lado? Analizó mi petición. ¿Qué argumentos tenía la petición? ¿Qué datos envié? ¿Se envió un archivo o no? ¿Se envié algún tipo de contenido en un formulario? Aquí están los encabezados que yo envié de la petición. Y me va a regresar en JSON lo que yo le envié. Este contenido
es JSON. Voy a crear respuesta JSON. Esto fue el cuerpo de datos que me regresó. Esta información venía empaquetada. Esta información iba empaquetada. Se conoce como payload. Esto de aquí es la carga de datos que nosotros tenemos en un post. Si yo tengo una conexión HTTPS, se genera una relación en donde está cifrada la información. Los paquetes no pueden ser visibles si no los puedes descifrar. El payload está seguro porque está empaquetado dentro de este conjunto de paquetes. Sí, Sergio, recuerda, lo que estoy haciendo aquí es que request, tan pronto como obtiene la información, crea un objeto de Python. Y el objeto de Python está lleno de objetos de Python. Entonces sí, lo convierte en un dict. Y cierro. Aquí es en donde se extiende el curso. Tan solo con conocer cómo funciona request, yo podría poder continuar trabajando y hablarles sobre las características de las APIs. Lo único que necesito yo realmente es request. Sin embargo, no se van a topar con request todo el tiempo y a lo mejor a ustedes no les gusta Python. Entonces lo que vamos a ver son otras soluciones. Request es el ejemplo de Python y es la solución de Python para el tema del procesamiento de peticiones y respuestas y APIs y todo este tipo de cosas. Existen otras herramientas y es lo que vamos a explorar mañana. Mañana vamos a hablar de Postman de manera muy, muy rápida. Vamos a hablar de Insomnia de manera también muy rápida y vamos a hablar de Swagger Tools de manera rápida. Vamos a estar trabajando primordialmente con Postman y con Insomnia. Y de todas formas, en algunos casos vamos a consumir algunas cosas con response, con request. Pero tan solo con request, ustedes pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Y vamos a verlo con el capítulo 6. En este momento nosotros lo que hicimos fue tener una conexión. Nosotros tenemos un objeto, bueno, este request, y no lo voy a escribir, no voy a perder tiempo, ya tenemos menos de media hora. Request tiene una clase llamada session. Esta clase, session, lo que me permite es guardar cookies, guardar cierto contenido que me envía el servidor, como por ejemplo, una clave, un token de autenticación. Session me permite mandar esta cookie cada vez que yo envío un get, un post o un delete. Aquí hay un ejemplo. Esta es una pequeña API que yo desarrollé y que está publicada en Google Cloud Platform. En donde tengo una API muy sencilla. De hecho, los que estuvieron en el curso de tanto de Flask como de Django ya la conocen. Esta aplicación levanta una base de datos en memoria con unos cuantos datos y expone una API. Esta API está en diagonal API y con el método get sobre la raíz de API me trae todo el contenido de la base de datos. Si yo tomo una clave, me va a traer únicamente los datos correspondientes a la clave. Y además tengo implementados los métodos put, post, put y delete. Yo voy a crear una sesión. Bueno, y otra cosa. Yo también tengo implementada la autenticación. Yo creé un usuario que se llama admin,
que tiene la contraseña admin. Afortunadamente, esto es un entorno totalmente de pruebas. Como es una base de datos en memoria, no va a ocurrir nada si alguien escala los permisos. Está dentro de App Engine, entonces tan pronto como termine el tiempo de ejecución, se va a eliminar esta instancia de lo que yo estoy haciendo. Así que no hay posibilidad de que alguien haga algún tipo de ataque. Sin embargo, funciona muy bien para ejemplificar lo que vamos a hacer. Voy a crear un objeto instanciado de sesión. Tengo que importar. Voy a importar post, get, delete y sesión. Y voy a importar HTML para desplegar el HTML y dumps para desplegar código de JSON. Perdón, para convertir de un objeto de Python a uno de JSON, para serializar. Mi host es este de aquí. Había hecho pruebas locales, era pero pues ya lo publiqué. Está aquí. Esta es una URL pública. Ustedes pueden verla en el navegador y está transmitiendo todo el tiempo. Instancio. Y voy a autenticarme utilizando el nombre de usuario admin y la contraseña admin. Para los que estuvieron en el curso de Flask, eso es lo que les debo. Denme un segundo. Les dije que no estaba convencido de la autenticación que venía por defecto con Flask. Hice mi propia implementación de autenticación. Entonces creé mis funciones de login y de logout. Y también de petición de ¿cómo se llama? De que estuviera autenticado. Este es código nuevo. Entonces está optimizado para API Flask. Y es lo que estoy utilizando y publicando. Me falta ese video de ese curso, de cómo hice esta autenticación. Pero ya la hice. Lo importante es que el código ya está hecho. Y está funcionando. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a autenticarme. No, esto no va aquí. Déjenme lo elimino. Esta no va aquí. Y este tampoco. Voy, definiendo la API. Por cierto, si ustedes se van aquí. Y teclean y le colocan docs, van a tener la documentación en Swagger. Esta API la utilicé con API Flask y tengo estos endpoints. API con un get que me regrese este tipo de cosas. API con un número de cuenta que es un parámetro en donde tengo implementado delete, get, post y put. En post, yo necesito mandar estos datos. Y la respuesta va a ser esta de aquí. En caso de que no se valide, error 400, validation error. Esto que están viendo ustedes, lo vamos a estar trabajando la próxima semana. API Flask es una herramienta precisamente para generar API REST, que se documenta directamente del código. Yo no tuve que escribir absolutamente nada de esta documentación. A partir del código y de la implementación de ese código, se documentó solita. Y OpenAPI.json
describe la documentación. Entonces, mientras que yo definí los endpoints a través de Python y de API Flask, de manera automática, utilizando ciertas técnicas de esquemas y cosas por el estilo, se generó la documentación automáticamente. Vamos a ver. Y bueno, en uno de estos endpoints, que es la parte que quería que viéramos, tenemos API, pero también tenemos out. Aquí tengo login y logout. Login es un post. Un post que recibe password y username. ¿Qué es lo que me va a regresar? Una cadena, nada más. Pero además me va a regresar una cookie. Esta cookie es del formato HTTP out. Que también lo vamos a estar trabajando esta semana. Es la manera más básica de autenticar. Me regresa una cookie que tiene un número de serie. Ese número de serie utiliza base 64. Ahorita vamos a ver esa cookie. Envío los datos, admin y admin, que son correctos. ¿Y qué es con lo que contiene ese? Contiene un objeto llamado request cookie jar, que contiene todas las cookies que se me enviaron. Y tiene una cookie de nombre sesión con este valor. Esta cookie es la que me permite tener una sesión abierta. Así es una autenticación. Sí, también aplica para HTTPS. HTTPS es un protocolo de cifrado de extremo a extremo, Jano. O Jano, no sé cómo prefieres que te diga. Lo que estamos haciendo, cuando tú utilizas HTTPS, te aseguras de que haya un cifrado. Cuando tú utilizas esto, estas cookies, significa que hay una sesión y cada vez que tú entregues esta cookie, te estás identificando ante el servidor. Vas a utilizar HTTPS out o puedes utilizar JWT. A través de tokens, que es lo que utilizamos primordialmente para las APIs. Alex, efectivamente, me ganaste. Lo que vamos a ver, no sé si esta o la próxima semana, es el tema de autenticación. ¿Cómo funcionan a bajo nivel este tipo de esquemas? Por lo pronto ya lo están viendo. Aquí está el dominio en el que está y algunas rutas en particular. Ese tiene métodos get, put, etcétera, etcétera. Entonces, con la sesión abierta, yo voy a aplicar un get. Aquí no hay ningún problema. De hecho, yo puedo cambiar la información. Tengo datos. Con post yo creo algo nuevo. Y no hay ningún problema. Ahí está, con un get. Déjenme ver. ¿Qué pasó? Hubo un error aquí. No sé por qué no me permitió crear. Ahorita veo por qué. Ese 409 ya fue creado. Significa que esto ya estuvo. ¿Por qué el get no me está funcionando? Ahí está. A lo mejor porque se tarda un poquito. Esto fue lo que yo creé. Delete, como ustedes vieron en el código, requiere autenticación. ¿Qué pasa si yo utilizo, me lo traje,
Sí, aquí está. Si yo utilizo el método delete, pero fuera de una sesión. Error 403, necesito autenticación. Aquí yo ya tengo el objeto S, que es con sesión que ya está abierta y está autenticado. Ejecuto este mismo delete, pero dentro de una sesión. No, yo creo que ya lo había eliminado. ¿Qué hice? Ahora déjenme ver. Porque se tarda en actualizar la base de datos. Bueno, ya lo eliminó. No encontró el recurso. Vamos a ver si el 4 sí lo encuentra. Ahí está. Este sí lo eliminó. 200 significa que fue correcto y esto fue lo que eliminó de la base de datos. Si yo lo trato de buscar, algo está pasando. Creo que es porque lo tengo en memoria. Ya lo eliminó. Creo que hay por ahí un caché del otro lado que hace que se retrasen las respuestas, pero es un tema de Google Cloud Platform, no es del código. Y con logout, lo que yo hago es indicarle al sistema de que ya me voy a salir, ya voy a salir del registro. Significa que la cookie que yo tenía ya no va a ser válida. Logout out. Me salí. Otra vez. Todo aquello que yo puedo utilizar sin una autenticación, no hay problema. Aquí está mi API de JSON. Pero cuando yo trato de utilizar delete, me faltó el S. Entro en la sesión, pero ya no estoy autenticado. Error 403, ¿por qué? Por el logout. Es una sesión que ya está deshabilitada. Sigo teniendo la cookie. Ah, no, ya se eliminó también. Ya no tengo cookie. Y aquí lo que voy a hacer es todas estas operaciones, pero utilizando un WIT. Me voy a autenticar. Si me autentico, ya hay algún error. Si se fijan, es un código de estado 500. Quiero que me diga qué fue lo que pasó. Y si no, código de estado, contenido, texto, encabezados. Voy a eliminar esta clave, me voy a desloguear y voy a intentar eliminarla otra vez. Ah, ¿y ahora qué hice? Fue este último. Deme un segundo, déjenme apapachar a una perrita latosa. Ya, bueno. Ya están medio loquitas las perras, disculpen ustedes. Y todo esto que hice, celda por celda, lo estoy haciendo de una sola vez. Me logueo y hago ciertas operaciones. Hago una de eliminación, que es este 200. Me deslogueo, que es este otro 200. Y vuelvo a aplicar el delete. Y tengo el 403. Estoy consumiendo la API utilizando Session. ¿Dónde están los versos logout? Ahorita lo reviso. Pero solamente una vez logout.
Ahorita veo dónde está esto. Entonces, Session me permite a mí abrir una sesión en donde yo puedo estar autenticado. Lo que vamos a hacer el día de mañana va a ser trabajar esto, pero utilizando otra autenticación. ¿Qué autenticación vamos a utilizar mañana? OAuth. ¿Y con qué vamos a utilizar OAuth? Con la API de Twitter. ¿Alguien tuvo problemas con la API? ¿Ya tienen permisos de desarrollador? Porque mañana los vamos a utilizar. Vamos a abrir una sesión de manera similar. Nada más, ya lo tienes, perfecto. Nada más que lo vamos a hacer desde la API de Twitter. Perfecto. Muy bien. Si tienen algún... ¿dónde se están subiendo las grabaciones? En YouTube. En nuestra lista de reproducción. Por favor, aprovechando, pasen lista. Ahí en polls, en sus encuestas. Ah, ya todos pasaron lista. Perfecto, excelente. Parece que ya todos tienen permisos. No, aquí no voy a tener acceso, denme un segundo. De hecho, ya deben de estar las dos, P241. Y se los coloco en el chat. Sí, tienes que responderle. De hecho, el día de ayer les puse una respuesta que yo les di para que me autorizaran. Algo así. Entonces, normalmente se tardan unas pocas horas. Entonces, ¿no te dejaron, Dorian? Seguramente se dieron cuenta de que tenías pelitos de cuyo y no te dejaron. En la noche hay gente más. Ok, vuelve a intentar a ver si es posible. Sí, a veces se ponen medio exigentes los que revisan las peticiones. Esperemos que sí te pueda dar chance. Ah, excelente, muy bien, perfecto. Pues sí, coloquen lo que más puedan para que se vea que no son malas sus intenciones. Al final de cuentas, quieren revisar que no van a hacer mal uso de las. Entonces, tengan mucho cuidado con el lenguaje. Entonces, eso es lo único que necesitan. Y pues insistir un poco. Entonces, ya mañana vamos a utilizar la API de Twitter, vamos a crear un pequeño proyecto y vamos a trabajar con la autenticación OAuth. ¿Ok? Y también ya a partir de mañana ya vamos a hacer algunos ejercicios con Postman. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos aquí. Yo espero tener pronto ya los videos de esta sesión, el video de esta sesión, y lo publico en cuanto pueda. Entonces, termino la grabación aquí.